para iniciar el programa de sesiones virtuales webinars que se llevarán a cabo en las distintas redes temáticas que conforman la plataforma de conocimiento Expertos en Red, o la de Expertos en Red, y específicamente la red de electricidad, dan la cordial bienvenida a cada uno de ustedes. El objetivo central de la realización de estas sesiones virtuales es brindar conocimiento teórico, práctico, así como compartir experiencias sobre algún tema en específico, de tal manera que se pueda crear un espacio al diálogo entre especialistas del sector energético. El propósito también es poder llegar a más personas, a muchos más expertos, de tal manera de consolidar la plataforma como una herramienta útil de conocimiento para los expertos de los países de América Latina y el Caribe. El día de hoy inauguramos eh, el programa de cursos virtuales que se ha planificado para el 2014. En esta oportunidad nos encontramos con el primer webinar en el área de electricidad, donde se tratará un tema de gran interés dentro del sector energético, como es la tarifación de la transmisión, los conceptos y métodos. Para tratar el tema propuesto, contamos con la presencia del doctor ingeniero Gabriel Salazar, de nacionalidad ecuatoriana, quien es ingeniero eléctrico graduado en la Escuela Politécnica Nacional de Quito, Ecuador. Obtuvo su doctorado en Ingeniería Eléctrica en el Instituto de Energía Eléctrica de la Universidad Nacional de San Juan, en Argentina. Ha sido coordinador de áreas corporativas de Ecuacier por 4 años, coordinador de investigación y desarrollo del Centro Nacional de Control de Energía. Fue además director de tarifas del Consejo Nacional de Electricidad, así como ocupó el cargo de subsecretario de Eficiencia Energética y Energía Renovable en el Ministerio de Energía y Energía Renovable de Ecuador. Actualmente es coordinador de electricidad de la Organización Latinoamericana de Energía, OLAD. Sus áreas de especialización son estudios eléctricos, planificación de sistemas eléctricos, teoría económica de regulación, tarifas eléctricas, eficiencia energética, energías renovables, sistemas de distribución, entre otros. Así que muchas gracias, doctor Salazar, por haber aceptado la invitación para que nos acompañe como expositor de este tema. Bienvenido nuevamente a todos los participantes y nada más. Adelante, doctor Salazar, le cedo la palabra. Buenos días con todos. Primero quisiera saludarlos atentamente a todos los asistentes, participantes de diferentes países de América Latina y el Caribe. Y en segundo lugar, agradecer por las palabras del ingeniero Santiago Santana y de los coordinadores de la red de expertos en OLADE. Este sería un primer evento de la red de electricidad. Esperamos que sea el primero de muchos. Quería preguntarles si se escucha, está bien el audio, está muy bajo, está muy alto, para poder corregir y que ustedes estén con el audio satisfactorio. Y también, si es que pueden ver en cada uno de sus escritorios la presentación en formato PDF. Estoy ahí pasando las diapositivas para ver si ustedes las ven también. El audio me confirman que está correcto. Y nada más, si alguien me confirma si pueden ver en su escritorio las presentaciones. Perfecto. Me han confirmado, entonces continuemos. Mire, el tema que les he querido compartir en este webinar es regulación y tarifación del servicio de transmisión en un mercado eléctrico. Es un tema que ustedes lo deben conocer. En el sector eléctrico es un tema bastante conocido, se ha discutido, ha habido muchísimos trabajos de investigación al respecto. Y más bien lo voy a orientar a abrir un espacio de discusión para este tema. Vamos a discutir de cuán efectivo o cuán adecuado es aplicar ciertas metodologías que son bastante exhaustivas en relación a la tarifación de la transmisión. Entonces vamos a hablar de estos temas. Primero, una breve descripción de la actividad de transmisión en el mercado de electricidad.
Vamos a hablar de la regulación de la transmisión, aspectos específicos que requiere la regulación de instrumento de transmisión por ser un monopolio natural. Luego, entrar a la remuneración marginalista. Vamos a hablar brevemente de la remuneración marginalista, porque de la teoría marginalista y de precios nodales se deriva lo que se conocía como la remuneración variable del transporte y después del cargo complementario que tenía que colocarse para llegar a una asignación completa de los costos. Luego vamos a ver otras metodologías de asignación de costos de la red que se propusieron teóricamente o que han sido aplicadas en varios países. Luego métodos de asignación de las pérdidas de transmisión. Vamos a llegar, todos tienen una secuencia lógica de cómo ir llegando a esto. Y al último les voy a indicar unos 2 trabajos de tesis de ingeniería que se hicieron en la Escuela Politécnica Nacional, en donde ustedes pueden encontrar simulaciones de todo lo que hemos conversado en esta hora que tenemos para presentar. Entonces, para entrar al primer punto, descripción de la actividad de transmisión, vamos a describir esta etapa. Ya habíamos comentado en capacitaciones anteriores aquí en OLADE, los que no han tenido oportunidad de seguirnos en las capacitaciones, habíamos comentado que la etapa de transmisión se considera como un monopolio natural debido a varias particularidades, características que tiene la etapa de transmisión y también la etapa de distribución. En general, las etapas de redes tienen características de monopolios naturales por varias cosas. Pero la principal y la que se fundamenta en conceptos económicos es la que está acá en la segunda viñeta, que dice que la función de costos presenta unos marcados rendimientos crecientes a escala. Esto se conoce en microeconomía como la subaditividad de las funciones de costo o los costos decrecientes a escala. Es decir, que los costos unitarios de prever un bien o servicio son menores, los costos unitarios son menores, cuanto más grande es la empresa o la industria que los genera a este bien o servicio. Eso es un rendimiento creciente a escala o costos decrecientes a escala, como ustedes quieran ver. ¿Cierto? Entonces, cuando se presenta esto en, en un mercado, esa empresa, esa actividad tiende a ser monopólica y es un monopolio natural, porque mientras más grande es la empresa, menores costos unitarios va a tener de producción del mismo servicio y por lo tanto se va a adueñar de mejor manera del mercado. Ese es el concepto microeconómico, ¿cierto? ¿Qué sería un monopolio natural? Es decir, que los clientes tengan que estar atados a la provisión del bien o del servicio por una empresa, ¿cierto? No tienen muchas opciones de elegir. Monopolio, de hecho, es que solamente tiene una opción. Si son pocas opciones, sería oligopolio. Entonces, ese es el concepto principal que convierte a la etapa de transmisión en una etapa monopólica. Pero hay otros de carácter técnico, como por ejemplo, que no es viable más de una empresa de transporte en una misma área geográfica. Esto es obvio, ¿no es cierto? Nosotros no podemos trazar 2 sistemas de transmisión para brindar un mismo servicio en una misma área. Se necesita una única red. La tercera viñeta nos dice que no es viable la competencia debido a que no se puede redundar en instalaciones por razones económicas y ambientales. No podemos trazar corredores paralelos, solamente si hay circuitos paralelos es por necesidad de capacidad, no por redundancia en las instalaciones. No se puede trazar 2 instalaciones para un mismo servicio por razones económicas. La etapa de transmisión es intensa en capital y además por razones ambientales, ¿no? Hoy por hoy conseguir el permiso de trazado de líneas de transmisión o en menor medida para terrenos, para ubicar subestaciones, se hace cada vez más complicado. En la Patagonia, en el sur de Chile, Argentina, es un problema hoy el tema de los permisos de vía para las instalaciones de transmisión, menos aún para tener una redundancia. Y la última es que debido a la operación de los sistemas eléctricos, se necesita disponer de todo el sistema de transmisión como un conjunto. El operador de red o el operador de despacho necesita coordinar con un solo conjunto de elementos disponibles de red. No podemos tener ahí una participación, una competencia entre 2 o más operadores, sino que se necesita contar esto como un servicio. Todas esas características transforman a la etapa de transmisión en un monopolio. Las características son similares a las de la distribución, y es por eso que la distribución también se ha convertido en una etapa monopólica, son consideradas. Entonces, en la cadena de producción de la electricidad, la generación se puede considerar de competencia, una etapa de competencia, más no transmisión y distribución, que son por estas características monopolios naturales. Entonces,
Convengamos en que hemos aceptado que es monopolio natural la etapa de transmisión. Al ser un monopolio natural, entonces hay que entrar a regular. Hay que entrar a regularla, porque si es un monopolio natural, la empresa monopólica tiende a poner precios exagerados por el servicio y no recibe señales adecuadas de eficiencia, porque al fin y al cabo es la única que brinda ese servicio, y si yo lo brindo, no hay quien más lo brinde, no tengo por qué revisar mis precios y no tengo por qué aumentar la calidad del servicio. Entonces, para eso se necesita la regulación para dar incentivos en cuanto a la necesidad de eficiencia y para regular los precios por el servicio. Entonces, a través de la regulación nosotros damos señales de eficiencia técnica, es decir, una eficiencia de producir la mayor cantidad de productos con la materia prima disponible. Si queremos adecuar este concepto a lo que es la transmisión, sería de una expansión óptima de la red, ¿no es cierto? Una señal de eficiencia en cuanto a la expansión, tener la cantidad de líneas, de subestaciones, de equipos de funcionamiento, etcétera, realizar lo que es el mantenimiento adecuado, todo ese tipo de cosas. Eficiencia productiva en cuanto a que la producción se debe lograr al mínimo costo en términos de recursos. Esto tendría relación con la planta administrativa de una empresa de transmisión, tener la planta necesaria, ser eficiente en cuanto a los grupos de trabajo, cuadrillas de trabajo, personal administrativo, personal técnico, ser eficientes productivamente, ¿no? Eficiencia asignativa, es decir, que para cada recurso productivo se verifique que el valor de su productividad marginal es igual en todos sus usos igual al precio del mismo. Entonces, aquí nos da una señal de que se deben dar señales de precio óptimo por uso del recurso, ¿cierto? Una eficiencia asignativa es asignar a cada quien un precio o un cargo por el uso del recurso en función de alguna señal adecuada. Esta es una señal también que debe dar la regulación para lo que es la tarifación de la transmisión. Y la eficiencia estructural, por otra parte, es tener un número suficiente de participantes y es la que permite alcanzar el mínimo costo de oferta del o los productos considerados. Esto ya es una eficiencia que tiene que ver más con la administración de los sistemas y de las empresas. ¿Cierto? Entonces, estas cuatro señales de eficiencia son las que se deben dar a través de la regulación. Y si hablamos de la regulación de la transmisión, ¿qué señales debo dar? Debo dar señales de eficiencia técnica. Por supuesto, incentivar a que la empresa realice correctos mantenimientos, que sus índices de disponibilidad y de calidad del producto técnico y del servicio técnico sean adecuados. Una eficiencia asignativa, que los costos sean asignados entre los participantes en función de alguna medida coherente, ¿es cierto? Que yo reparta los costos de forma adecuada. Eficiencia productiva, que la empresa sea eficiente, ¿cierto? Entonces son señales que debo dar para que vaya configurándose un sistema de tarifación de la transmisión adecuado. Y cuando hablamos de tarifación de la transmisión, son las dos etapas. Primero, determinar los costos que permiten reconocer todo el servicio brindado de transporte. ¿Ya? Determinar los costos de tal forma que a la empresa de transmisión yo le remunere de forma justa, equitativa, completa, todos los servicios que brinda. Esa es la primera parte del método de tarifación. Y la segunda es repartir esos costos entre los usuarios del servicio también de una forma justa, completa y equitativa. Son las dos etapas las que deben velarse porque sean adecuadas. Y eso se logra a través de los métodos de regulación. Entonces, hablando ya más específicamente de la regulación de la transmisión, nosotros a través de los métodos de regulación que se aplican debemos procurar la transparencia, de tal forma de garantizar a todas las empresas de transmisión un trato justo y equitativo, que en un país, hay países como Colombia, por ejemplo, que tiene dos o tres dueños de porciones de transmisión, si bien no compiten entre sí, pero geográficamente son diferentes empresas. Entonces la transparencia es dar un trato justo a todos los empresas que brindan estos servicios. Eficiencia al enviar señales óptimas a todos los participantes del mercado que incentiven el aumento en la calidad en su desempeño, y al elegir alternativas óptimas de expansión, lo que habíamos comentado, también se deben dar señales regulatorias estables que tienen relación con un requerimiento de un esquema regulatorio estable y duradero que permita considerar las incertidumbres de largo plazo que existen en los sistemas eléctricos, procurar que el mecanismo de transmisión no cambie continuamente, y si cambia continuamente, proponer un método que considere las incertidumbres de largo plazo, es decir, que permita a la empresa de transmisión y al sector eléctrico en sí tener una sostenibilidad para el desarrollo de red
o la expansión de la red en el largo plazo, que no permita cubrir únicamente los costos actuales de operación, sino que permita cubrir también los costos de capital que le lleven a la sostenibilidad y a una correcta disponibilidad de servicio hoy y en el futuro. Y esto es lo más difícil de lograr, después de haber logrado la transparencia, la eficiencia y la estabilidad, que sea un método simple. Es decir, que la forma en la cual se reciban las señales por parte de los agentes sea fácilmente perceptible y también que puedan interpretar y saber el método que se les está aplicando para la tarifación de la transmisión, que puedan después los agentes y las empresas de transmisión repercutir o repetir si quieren el ejercicio para estar tranquilos, seguros de lo que se les está tarifando en una empresa reguladora o una empresa de liquidación, ¿cierto? Aquí hay algunos aspectos que deben ser considerados por la empresa por el regulador en relación con la empresa de transmisión. Primero hay que ver el método de regulación. ¿Qué significa el método de regulación? ¿Cómo yo voy a determinar los costos? Es una regulación económica. ¿Cómo voy a determinar los costos de los activos? ¿Cómo voy a determinar los costos de administración, operación y mantenimiento? ¿Cómo se determinan en algunos países? Aún existen lo que se llaman los fondos de estabilización, los cargos complementarios, todo ese tipo de cosas. Y ahí vienen algunos métodos de regulación que son conocidos, ¿no es cierto? Los métodos basados en costos o cost plus, los price cap, que son limitaciones o techos a los precios, métodos de regulación por benchmarking o comparación, ¿no es cierto? Que comparan a empresas de transmisión. Los costos de una empresa comparan con costos de otras empresas similares en el mercado, pueden ser empresas propias, empresas comparadoras del propio país o empresas comparadoras extranjeras, con una correcta estandarización de los precios del extranjero hacia el país que estoy en análisis. Esto es lo primero que debe tener en cuenta el regulador. ¿Qué método de regulación aplica? Después, ¿cómo reparto los cargos del transporte? Si los cargos del transporte, una vez que he determinado que se necesita una cantidad de dólares por año para remunerar a todos los servicios que está brindando la empresa de transporte, ahora, ¿cómo los voy a repartir? Los reparto entre la generación, entre la demanda, entre ambos, ¿cierto? Este es un concepto que se debe analizar. Ambos son usuarios de red. Los generadores necesitan la red para transportar su servicio y la demanda necesita la red para abastecer su servicio, ¿cierto? Entonces, ambos son usuarios de red, pero el concepto que en muchos países se aplica es que si yo cargo el costo del transporte a la generación, igual este costo va a ser trasladado a los costos de producción o a los costos de generación y de última instancia el que pagaría estos cargos es la demanda. Es por eso que en varios países se ha decidido cargar los costos de transporte a través de peajes a la demanda, a las empresas distribuidoras, grandes consumidores, a quienes retiran energía del Sistema Nacional de Transmisión en un nodo específico, ¿cierto? Hay otros países que mantienen la repartición de los cargos entre generación y demanda. Acá en Ecuador lo que se aplicó es un método de estampilla postal para la repartición de los costos a la demanda, únicamente, ¿cierto? A las empresas de distribución y a los consumidores. Luego, yo debo ver cómo reparto los cargos. Si utilizo un peaje basado en la cantidad transportada o un cargo fijo determinado por la capacidad de la red. Ahí hay métodos. Todo esto vamos a comentar en las diapositivas siguientes. No lo dejamos aquí como ideas, pero entonces abajo vamos a tratar de desarrollar cada uno de estos conceptos. Si es que es necesario hacer una diferenciación espacial o temporal o ambas diferenciaciones de las tarifas, ¿no es cierto? Si yo aplico tarifas diferenciadas espacialmente, quiere decir que a cada nodo de mi sistema nacional de transmisión o de mi sistema eléctrico le aplico un precio que tiene relación con el costo de generación más un transporte hacia el nodo específico, es decir, señales de ubicación espacial y señales de ubicación temporal, ¿cierto? También. Eso, o si es que se decide hacer una tarifa plana para todo el sistema, un modelo de nodo único, y después acarrear un cargo de transporte, si se quiere, tipo estampilla, o diferenciado por otra señal de uso. Esta es otra decisión que debe tomarse en remuneración de la transmisión. Otro es la responsabilidad en cuanto a la expansión de la red. Estos son conceptos importantes de estos. ¿Quién hace la planificación? Si la planificación la hace la misma empresa de transporte, si
Si la planificación lo hace una unidad específica para planificación de la expansión del sistema integralmente, o sea, que hace la planificación de la generación, de la transmisión o distribución. Si la planificación recae en el Ministerio de Electricidad o el Ministerio de Energía, como se llama en cada uno de los países. Luego de eso, ¿quién tiene la responsabilidad sobre la ejecución de las obras, sobre el financiamiento de las obras? Si es que se va a recurrir a obtener recursos de los propios remuneraciones de transporte, tanto para la expansión como para la operación. Si es que el presupuesto viene de otro tipo de fondos de estabilización, o si es que el presupuesto viene del presupuesto general del Estado, asignado directamente por el gobierno central, cuando estemos hablando de empresas estatales. Entonces, todo ese tipo de situaciones son importantes de analizar en cuanto a la tarifación de la tarifa. ¿Cómo se consideran las congestiones locales? Si es que se crean precios zonales, lo que se conoce como precios zonales en un sistema, cuando aparecen congestiones importantes en algún vínculo, que determinan zonas bien marcadas, zona norte, zona sur, zona sin congestión, o zona con muchos recursos, zona con bastante recursos. Suele haber esta zonificación, es que se colocan precios zonales y también el tratamiento de la congestión regional, cómo se manejan las interconexiones, ¿cierto? Las ofertas en nueva frontera para las interconexiones internacionales, cómo se hacen, es basada en una oferta de costos. Los costos en frontera tienen qué componentes, tiene una componente de generación, más los costos de transporte, más una componente de confiabilidad. Todo ese tipo de cosas son importantes de analizar en cuanto a la remuneración. Los vínculos que sirven para las interconexiones internacionales, cómo son considerados, si son bienes de uso común o son bienes de uso particular en un mercado o en otro mercado de los dos países que están interconectados. Todo este tipo de análisis es importante considerarlos para la tarifación de la tarifa. Entonces vamos a tratar de ir viendo cada uno de estos conceptos, métodos de regulación, cómo reparto los costos, diferenciación espacial de las tarifas en la siguiente diapositiva. En esta diapositiva está un cuadrito que trata de definir los métodos de regulación que existen en cuanto a la tarifación de la transmisión y de la distribución, ¿no? Muchos de estos métodos han sido aplicados para transmisión y muchos han sido aplicados para las etapas de distribución. Entonces, primero debemos separar entre lo que es regulación estructural y regulación económica. Regulación estructural se refiere a la estructura del mercado si estamos hablando de integración vertical o separación vertical. Comentamos ya en varias ocasiones que muchos países separaron sus actividades de generación, transmisión y distribución. La generación la atomizaron en diferentes empresas participantes de orden privado. La transmisión siguió quedando en manos del Estado y la distribución también fue en muchos casos privatizada en sociedades anónimas. Y en otros países, como en Ecuador, se intentó dar los pasos de privatización. No se logró esta desregulación completa y en el año 2007 se volvió hacia la estatización de los servicios, tanto de generación, transmisión y distribución. Y luego en el año 2009 o 2010 se creó nuevamente una empresa única estatal que agrupa las etapas de transmisión y generación por el momento, pero la intención es que pronto las empresas distribuidoras formen parte de esta empresa estatal única. En todo caso, las empresas estatales, las empresas de transmisión, distribución y generación, en su mayoría son estatales en el Ecuador, ¿cierto? Países como República Dominicana tienen mucha participación privada en lo que es de generación y en distribución también, ¿cierto? Países como Colombia tienen participación privada o de estructuras de empresas de competencia, sin ser empresas públicas necesariamente, inclusive en transmisión, ¿cierto? Chile tiene también participación privada en distribución, en generación. Entonces, esta es la primera regulación que hay que tener en cuenta, la estructura. Entonces, estamos hablando de un modelo estatal en el cual se hace cargo de todo lo que es planificación, operación, dueño de las empresas, o si se da apertura al mercado a empresas privadas en alguno o en varios de los segmentos de la cadena de productividad. Eso es muy importante porque de esta estructura dependerá muchas de las resoluciones que deba tomar el regulador. Y después ya viene la regulación económica, que es en donde se deben tomar las decisiones. Regulación económica, entonces, para la obtención de costos del transporte, primero, métodos que tradicionalmente se han utilizado.
el método de tarifación marginal, que lo vamos a explicar brevemente en las dos diapositivas hacia abajo. Esta es toda una teoría que se desarrolló en los años 90 de spot pricing, se llama esta teoría, ¿no es cierto? Es un libro bastante bueno, bastante completo, es una teoría muy sólida, es una repercusión de la teoría de competencia perfecta hacia los mercados eléctricos. Para repercutir la teoría de competencia perfecta a los mercados eléctricos se hicieron varias suposiciones y sobre la base de estas suposiciones es que se desarrolló toda una metodología para obtener precios nodales que den señales óptimas en cuanto al uso, en cuanto a la disponibilidad del recurso, tanto de generación como de transmisión, en cuanto a la ubicación de los agentes en la red, en cuanto a la hora del servicio. Entonces, esta es una teoría bastante completa y aquí yo quiero orientar la discusión a esta teoría, en realidad. Muchos de los países aplicaron esta teoría con un desarrollo intenso en cuanto a cálculo de factores de nodo, modelación de la red, pérdidas marginales y una serie de señales en relación a los precios nodales, ¿no es cierto? Se aplicó estos precios nodales a lo que tiene relación con a las ventas y a las compras. Se pagaba a las ventas de los generadores con precios nodales multiplicados por un factor nodal que daba cuenta de las pérdidas marginales de transmisión y se cobraba a las empresas distribuidoras al mismo precio nodal en su barco. Entonces la diferencia entre cobros y pagos generaba una renta que era la remuneración variable del transporte. Y esta remuneración variable del transporte iba para la empresa de transmisión, pero muchas veces no llegaba a cubrir ni un 20 ni un 30% de la remuneración total necesaria. Luego se hacían otros cargos, los que se conocía como el cargo complementario, para completar la remuneración al transporte. Entonces mi discusión está orientada a esto, además de dar algunos conceptos técnicos que seguramente ustedes los conocen muy bien, los conceptos técnicos que están en esta presentación. Yo quería orientar este webinar a la discusión de cuán sólido o cuán adecuado es todo este desarrollo. Yo no discuto, yo no tengo ni la menor duda de que el desarrollo teórico de la teoría de competencia perfecta y teoremas aplicadas a sectores eléctricos está sólida. Lo que yo quiero discutir es la aplicabilidad o la correcta aplicabilidad si las señales teóricas que en aquel escrito, en aquel libro, se promulgaban, fueron en realidad las que se necesitaban y dieron los resultados que estaban previstos, ¿no? La teoría en su punto máximo decía que la señal de precios que reciben todos los agentes es tan fuerte que por sí solos van a expandirse en cuanto a capacidad de generación, en cuanto a capacidad de red, en cuanto a calidad del servicio, inclusive, que las señales que reciben a través de los precios nodales son tan fuertes que el sistema va a desarrollarse solo. Eso es lo que yo quería discutir. Después, en muchos países se siguieron aplicando costos medios, que eso ya conocen ustedes, el costo medio es como se hacía un costeo anteriormente y aquí entran muchos métodos para asignar costos contables inclusive. Precios Ramsey, que es otro de los precios, una teoría de precios que se ha aplicado en varios países. Tarifas compuestas, aquí había una serie de tarifas compuestas por energía, por potencia, en muchos casos hay tarifas monómicas, tarifas dinómicas, así se refiere. Luego viene nuevos esquemas de regulación bajo información asimétrica. Entonces, se le da la potestad al organismo regulador de asumir cierta información ante la falta de información completa de las empresas de transporte. Comienza a aplicar ciertas consideraciones para determinar los costos. Luego vienen las teorías clásicas de regulación que son las basadas en costos. Por ejemplo, una tasa de retorno, un cost ROR, que es determinar los costos que ha incurrido la empresa para brindar el servicio a la empresa de transporte. Sobre esos costos determinar una tasa de descuento o una tasa de retorno y así brindarle los ingresos, ¿no? Le recuperan todos los costos más una tasa de rentabilidad adecuada. El clic del asunto está en la determinación de qué costos o determinar de forma eficiente los costos y la determinación de la tasa de descuento. Luego vinieron otras regulaciones económicas como el price cap, el revenue cap, que es una limitación de precios en un caso, limitación de ingresos en el otro caso. O yo los métodos de comparación, los Just Fit Competition, por ejemplo, o los benchmarking, ¿cierto? Que van fijando los costos por el servicio en función de una comparación con empresas comparadoras ficticias o reales
del mismo mercado o de mercados. Estos son los métodos más comunes de aplicación, los métodos de regulación que se aplican. En Ecuador se ha aplicado la teoría maximalista, se aplicó mucho la teoría maximalista en los años 99, 1999 hasta el año 2007. Se aplicó los precios nodales con factores de nodo, la denominación variable de transportistas, se aplicó tal cual. Decía la parte teórica, se aplicó aquí en el Ecuador. Luego, en el año 2008 pasamos a aplicación del costo medio, estamos aplicando hoy por hoy costos medios, y el reconocimiento de costos se hizo por una tasa de retorno, es decir, se valoran los activos de la empresa de transporte y con una tasa de retorno se le reconoce la base de capital. Entonces, los métodos de regulación nosotros podemos clasificarlos en estas tres categorías, si quieren, para resumirlos. Hay una regulación por costo de servicio. En esto el regulador dice qué costos incurrió, yo le doy una tasa de retorno adecuada y listo, así está determinados sus ingresos anuales. La regulación por incentivos, en cambio, es una regulación que brinda ciertas variables de ingresos en función de ciertas variables técnicas o administrativas. Entonces yo le digo, si las pérdidas de transmisión están en este rango, usted va a tener este incentivo. Si superan este rango, va a tener un incentivo menor. Esto hay un menú de contratos. Mucho se ha aplicado esta regulación por incentivos en cuanto a las señales para reducción de pérdidas. En Colombia, por ejemplo, se está aplicando mucho las señales de menú de contratos o regulación por incentivos para lo que es reducción de pérdidas técnicas y no técnicas de energía en el impuesto de distribución. Ha dado muy buenos resultados, ¿no es cierto? Entonces, si las empresas se ajustan mucho y cumplen sus metas, estos incentivos van a llegar directamente a sus beneficios. Y si no lo hacen, pues se pueden convertir inclusive en pérdidas estos menús de contratos. Luego viene una regulación por comparación, que es lo que ya le hemos comentado, que se determinan los costos de una empresa en función de compararlas con empresas que yo considero eficientes o con empresas comparadoras modelos ficticios y yo los construí sobre la base de un ejercicio de eficiencia. Esto es en cuanto a los métodos de regulación. Comentemos algo y para acordarnos un poco de la remuneración marginalista, y digo acordarnos un poco porque esto estuvo en apogeo en los años 98, 97, 98, desde el año 92 que se aplicó, comenzó a aplicar en Chile, en Argentina, en España, en el Reino Unido. Esto tuvo sus primeros estudios gente de Francia, fue la que primero aplicó esto, los costos nacionales de corto plazo y largo plazo. Entonces, hay estudios en Francia que se hicieron hace décadas ya. Entonces, para acordarnos un poco, aquí algunos conceptos. ¿No es cierto? ¿Cómo era la remuneración marginalista de la red? La liquidación de las transacciones. Se creó un organismo de liquidación comercial, que en muchos países fue el operador del sistema, se encargaba de la operación comercial o de la liquidación comercial. ¿Qué se refiere a la liquidación comercial? Pagar a los generadores por los servicios de potencia, de energía y de reserva, ¿cierto? O los servicios complementarios que existan, servicios auxiliares que existan en este mercado. Yo tengo que pagar a todos quienes vienen este servicio. Hablemos de que solamente es un mercado de energía. Hablemos de que estamos pagando solamente la energía, ¿cierto? Que no produce. Alguien produce energía y alguien está consumiendo esa energía. A quien produce la energía yo tengo que pagarle por la energía vendida y al que me consume energía yo tengo que cobrarle por la energía que le estoy vendiendo. A través de una red, ¿no es cierto? La energía sale desde la central de generación ubicada a cientos de kilómetros de distancia y llega hacia la empresa de distribución o al consumidor después de atravesar la red de transmisión por otros instrumentos. Entonces, aquí vino la teoría marginalista que establecía los precios nodales. Entonces, los precios nodales, que es la primera expresión que está marcada ahí, RO to B, ¿cierto? Es el precio nodal en la barra I. Entonces, la tarifación marginalista de la red de transporte se deriva de la composición de los precios nodales, producto de la solución del problema de optimización del despacho de unidades de generación en el corto plazo, cuando se consideran las pérdidas en la red. La expresión de los precios nodales para ese modelo es la siguiente. Entonces, ese lambda que aparece ahí en expresión, conocido como el lambda system o costo marginal en barra única, es un valor sombra de la solución de Lagrangiano del problema de optimización del despacho económico, considerando restricciones de transporte, las pérdidas, ¿no es cierto?
Entonces, primero ese lambda está en barra única, no considera pérdidas, en realidad. Este lambda no considera pérdidas, está en barra única y da señales de los costos marginales de generación en el corto plazo. Es decir, el costo de producción de la última central despachada, el costo variable de producción de la última central despachada es este lambda, ¿no es cierto? Y ahí, ¿cómo yo lo transporto ese lambda system que está ubicado en barra de mercado hacia cada uno de los nodos para cobrar a quien está en el nodo I o pagar a quien está en el nodo J, ¿cierto? La teoría marginalista decía que se le debe transportar espacialmente por este factor, que es 1 menos la derivada parcial de las pérdidas totales en el sistema de transporte dividido para la potencia inyectada en el nodo I. Entonces, esa es la componente que multiplicaba al lambda system y trasladaba espacialmente desde barra de referencia o barra de mercado hacia el nodo. Entonces, este factor que está aquí, que multiplica el lambda system, se conocía como el factor de nodo, de tal forma que el precio en el nodo I era igual al costo marginal multiplicado por el factor de nodo. El factor de nodo se entendía que es menor a 1 para las empresas generadoras y mayor a 1 para las empresas distribuidoras, o menor a 1 para los nodos de consumo neto y mayor a 1 para los nodos, no, al revés, es menor a 1 para los nodos de generación neta y mayor a 1 para los nodos de consumo neto. Entonces yo tenía que multiplicar todos los consumos por el precio nodal y todas las generaciones por el precio nodal. Y obtenía una diferencia entre lo que cobro y lo que pago. Supongamos un ejemplo sencillo. Tengo una barra en donde existe una generación que me genera 100 kilovatios hora y tengo una demanda que me consume 98 kilovatios hora. ¿Cierto? Si el precio nodal fuera 1 y no aplico los factores nodales, yo tengo que pagar 100 a la empresa de generación, pero solamente cobraría 98 unidades monetarias a la empresa de distribución. Me falta $2 o 2 unidades de monetarias para que me cierre la ecuación, ¿no es cierto? Y ahí viene la aplicación de precios nodales. Entonces, como el precio nodal para la generación es menor a 1, supongamos que es 0.8, y el precio nodal para la demanda es mayor a 1, supongamos que es 1.2, entonces yo tendría que pagarle a la generación los 100 kilovatios hora por 0.8, tendría que pagarle 80 unidades monetarias, y a la demanda tendría que cobrarle los 98 kilovatios hora por 1.2, aproximadamente 117 unidades monetarias. Entonces, ahora sí, cobro 117 a la distribuidora y pago 98 a la generadora, me quedan 19 unidades monetarias de diferencia. Esta diferencia entre lo que cobro y lo que pago se le dio el nombre de remuneración variable de transmisión o remuneración variable al transportista. ¿Y por qué se les llamó RBT o remuneración variable? Porque variaba hora a hora. Si ustedes ven en los mercados en donde la liquidación es horaria, tengo consumos horarios, precios horarios, inyecciones horarias, precios horarios. Entonces, esta RBT dependía de la hora del sistema, ¿cierto? Entonces, el concepto era, como lo que cobro no es igual a lo que pago, ¿a quién tengo que darle esa diferencia? Al transporte. Esto es un concepto bastante teórico que se aplicó por varios años en muchos sistemas, ¿cierto? Ahora, la RBT, la RBT no alcanzaba para cubrir los costos completos de la empresa de transmisión, porque como dependía de las características de operación, si ustedes ven, este factor de nodo son las pérdidas incrementales de transmisión respecto a las mediciones nodales. Entonces depende de una solución de lagrangianos y todo este tema de sistemas de potencia, ¿cierto? De jacobianos, son resolución de flujos de potencias incrementales, en todo caso utilizando jacobianos, y ahí hay unos métodos que se hicieron para calcular los flujos, los factores de nodo. Entonces, depende de la condición de operación. Entonces, esta RBT en ocasiones alcanzaba, en otras ocasiones no alcanzaba, en ocasiones era muy insuficiente para cubrir los costos totales de transmisión que habría que darle en el año a la empresa de transmisión. Entonces se decidió crear el llamado cargo complementario. El cargo complementario no es nada más que la diferencia entre los costos reales y la RBT.
¿cierto? Y ese cargo complementario había que distribuir a los agentes en función de alguna señal de la red. Entonces aquí viene mi primer punto de discusión. El cargo complementario era del orden del 80% de la remuneración total de transporte. Es decir, de cada $100 que yo debía darle a la empresa de transporte, $20 recuperaba por esta metodología tan exhaustiva de los precios modales, y los otros 80 yo los repartía por algún otro método. Entonces yo me pregunté en algún momento, ¿para qué tanto esfuerzo en cuanto a esta teoría de definición de precios modales para recuperar el 20% con señales teóricamente óptimas, y el otro 80% voy a remunerarle con un método de estampilla postal que no tiene en cuenta ninguna de todas estas consideraciones teóricas exhaustivas? Esa es la primera inquietud. Sigamos, por favor, con el desarrollo. Entonces, ahora se decidió dejar de lado la remuneración nodal, los precios nodales. Entonces, se decidió establecer un precio único para todos de la red. Estoy hablando ya para el caso ecuatoriano. En Ecuador se decidió dejar de lado los precios nodales, la teoría de los factores de nodo, el spot pricing, y se decidió cobrar con el costo marginal a todos los consumos y a todas las demandas. ¿Cierto? ¿Qué pasa? Ya analizamos esto. ¿Qué pasa cuando tengo esta consideración? Es insuficiente la remuneración para el transporte. Y de algún lado debo recuperar las pérdidas, porque si generé 100 y consumí 98, quiere decir que hay 2% de pérdidas en la red de transporte. Este 2% de pérdidas tiene que ser distribuido a alguien, debo cobrarlo a alguien, ¿cierto? Y después, por otro lado, el 100% del cargo del transporte debo cobrar a los usuarios en función de una medida de uso. Entonces, ahí me acarreo dos nuevos métodos de repartición de costos. Primero, para repartir los costos de las pérdidas del sistema, y segundo, para repartir los costos totales de transmisión. Eso, ¿cierto? Entonces, si ustedes aplicamos a todos los nodos del mismo precio, a las demandas del mismo precio, sacamos que la diferencia ahora ya no es tal, ¿no es cierto? Ya no me alcanza. Primero que es negativa, es decir, no me alcanza para pagar a los generales, no me alcanza. Y precisamente esta diferencia que me falta para cubrir a los generadores son las pérdidas. Entonces, la expresión esta muestra que no se produce el cierre financiero del mercado debido a las pérdidas en la red, y la cantidad que no permite el cierre financiero es precisamente igual al producto entre las pérdidas de transmisión por el costo marginal del sistema. Es decir, me falta lambda por el precio, lambda que es el precio del mercado para todas las barras, por las pérdidas. Eso me falta recuperar. Entonces, para lograr el cierre financiero y que la diferencia entre los costos y los pagos sea nula, es necesario repartir las pérdidas de transmisión entre los usuarios de la red. En tal sentido, al precio de energía se adicionará una componente que tendrá relación con la estimación de las pérdidas. Entonces, yo a los precios de energía puedo adicionar una componente que sea la repartición de las pérdidas en función de algo, ¿cierto? Entonces, si es que es para las demandas, sería más esta componente, y si es que es para los generadores, sería menos esta componente. El signo está presente en expresión porque esta asignación de las pérdidas puede realizarse a los generadores, con signo menos, a las demandas, con signo más, o a ambos actores del mercado. Entonces, cuando los precios nodales tienen las componentes indicadas, en la diferencia de cobros y pagos es nula, se anula esta expresión, y la remuneración total de los cargos de transporte debe realizarse a través de un método distinto. Es decir, la diferencia entre cobros y pagos es cero, y la remuneración total ahora vamos a hacerlo por un método distinto. Y precisamente de eso vamos a hablar ahora, que son los métodos de asignación de los costos de red. Los métodos, para determinar la asignación de los costos de red, primero debo determinar todas las componentes de costo. Entonces, hay los costos de capital, existen los costos de expansión. Estos son los costos de los capitales en servicio, de los costos de los activos en servicio. Es decir, lo que se conoce como la base de capital bruta y neta, ¿no es cierto? La base de capital bruta que da cuenta de todos los activos que están dentro de libros de la empresa. Y la base de capital neta que toma en cuenta la base de capital bruta menos las amortizaciones acumuladas hasta la fecha del estudio tarifario. Eso es lo que yo debo considerar. Los costos de expansión, que son los costos para que la empresa vaya realizando la expansión de sus instalaciones. Los costos de administración, operación y mantenimiento. Costos de servicios complementarios, si en el mercado que estoy analizando existe valoración o tarifación de algunos servicios complementarios, bueno, hay que determinar eso. Y otros costos relacionados al servicio. Aquí vienen lo que son seguros, garantías y distintos costos que tienen en diferentes mercados.
Una vez que he determinado todos estos costos, mi decisión es cómo voy a repartir estos costos a los agentes del mercado. Y para cada una de las componentes de costos, yo tengo varias alternativas de cómo considerar. Primero, para la determinación de los costos de administración, operación y mantenimiento. Y aquí están tres opciones, hay muchas más, pero las tres más comunes. El regulador puede tomar los costos del periodo anterior y actualizarlos con algún indicador de actualización, como por ejemplo la inflación, ¿cierto? ¿Cuál es el riesgo de tomar los costos del periodo anterior? Es que el riesgo de la asimetría de la información con la que cuenta el regulador. Si es que la información que fue considerada para el estudio tarifario N-1 fue errónea, exagerada o ficticiamente elevada, si yo tomo esa misma información de base para el siguiente estudio tarifario, estoy cometiendo el mismo error. Y eso se convierte en una bola de nieve que cada vez va creciendo, creciendo, creciendo. Y tengo que llegar al origen de cuándo decidí tomar esos costos para ir corrigiendo con algunos métodos de comparación por eficiencia. Otro método es la determinación de costos eficientes. Aquí ya voy dando señales de eficiencia un poquito más fuertes a las empresas de transmisión. Existen varios métodos para determinar los costos eficientes o económicamente adaptados, ¿no es cierto? En cuanto a administración, operación y mantenimiento, se suelen utilizar porcentajes, por ejemplo, que los costos de administración, operación y mantenimiento son un porcentaje de los costos fijos de la empresa. Y para eso hay tablitas que están entre el 3 y el 5% y diferentes componentes. O determinar los costos eficientes en base a comparaciones. Yo hago comparaciones de los costos en forma temporal de la misma empresa, cómo se ha venido comportando los costos de administración, operación y mantenimiento de la empresa a lo largo de los años, o compararla con los costos de administración, operación y mantenimiento de otras empresas similares, que se puede hacer. Y precisamente esto es el último método, que es el método de comparación, herramientas que tienen los reguladores, las empresas de regulación o los organismos de regulación, para determinar costos de administración, operación y mantenimiento en base a comparación con otros. Luego, la valoración de activos en servicio puede hacerse con un método contable, que es el método de los activos en servicio que constan en los estados financieros de la empresa, depreciados por una vida útil adecuada. El valor nuevo de reposición, que es un concepto que se utilizó en varios mercados, o el valor nuevo de reposición depreciado, que surge de afectar al valor nuevo de reposición por unos coeficientes que representan el estado de mantenimiento y la antigüedad en relación a la unidad. Esto es un valor nuevo de reposición puro, este segundo, y este valor nuevo de reposición depreciado se considera la antigüedad de las instalaciones que se consideran. Estos son tres métodos para el reconocimiento de los valores de los activos en servicio. Y en cuanto a la repartición de costos, hay una infinidad de métodos propuestos en la teoría y otros que se han aplicado, ¿cierto? Entonces, los métodos tradicionales de tipo que tarifaban las transacciones de tipo Wheeling, métodos como la estampilla postal, que hasta hoy son los más utilizados, ¿no? El método de ruta pactada, el método de megavatio kilómetro basado en distancia, métodos que ya consideraban flujos de potencia, es decir, que querían dar señales del uso en cuanto a flujos de potencia, ¿cierto? Participaciones medias, megavatio kilómetro basado en flujo de potencia, el módulo de uso, flujo dominante y una serie de otros métodos que se aplicaron o que en bibliografía se propusieron. Métodos incrementales de tarifación, aquí están los métodos incrementales de corto plazo, costos incrementales de largo plazo, el método de área de influencia, método de los beneficiarios, entonces son métodos también que en algunos mercados se aplicaron, métodos de tarifación marginal, como el que acabamos de describir hace unas 3 diapositivas, son los costos marginales de corto plazo, costos marginales de largo plazo, y otros métodos que se propusieron, métodos basados en teoría de juegos o métodos basados en derechos financieros de transmisión. Estos son métodos, muchos de estos de aquí han sido aplicados. El más común es de la estampilla postal, que es por repartir los costos en función de alguna medida de uso. Una regla de 3, simple, en función de alguna medida de uso. Estos son los métodos. Aquí está el método de estampilla postal, ¿no es cierto? Reparte los costos de transmisión entre las transacciones de potencia en función de una medida particular de estos. Por ejemplo, puede ser la demanda de potencia o energía de cada transacción. La magnitud de una transacción de potencia o energía usualmente determinada en un escenario significativo puede ser a la hora pico. Entonces, la remuneración de transporte es igual a los costos para la transacción T o para el usuario T es igual a los costos divididos para la relación entre la potencia del usuario T sobre la potencia pico, por ejemplo, ¿cierto? O la potencia del usuario en la hora pico dividido para la potencia pico.
O sea, es un prorrateo, es un método sencillo, se puede utilizar varias medidas de uso. Tiene el ejemplo de que ha utilizado la potencia de la transacción en relación con la potencia máxima del sistema. Pero puede haber otras señales de uso, puede ser la demanda máxima no coincidente, eh, otro de los ejemplos, ¿no es cierto? O sea, la demanda máxima de un usuario Internet no necesariamente coincidente con el pico del sistema. Esto puede ser otro medio. Aquí están la descripción de otros métodos que en honor al tiempo no vamos a describirlos, que aquí el método de ruta pactada, el método de megavatio kilómetro basado en distancia, el método de áreas de influencia, que básicamente consiste en hacer flujos incrementales para encontrar las instalaciones de transmisión que se ven afectadas ante la inyección de potencia en un nodo. Con esto se determina las instalaciones de influencia y cada nodo tiene que pagar una proporción de las instalaciones que son de su área de influencia. Este es el concepto del método. Y luego vienen los métodos de asignación de pérdidas, porque ya hice la repartición de costos totales de transmisión, pero acuérdense que me faltaba repartir las pérdidas entre los usuarios. Entonces, mi primera pregunta es, ¿reparto las pérdidas entre generadores, entre demandas o entre ambos? Y para eso vienen tres métodos que se propusieron en la teoría. Primero, un método, todos estos métodos se basan en el trazado de flujos de potencia. Es decir, las pérdidas de transmisión van a ser repartidas en función de una medida de uso de un flujo de potencia. ¿Cierto? Son métodos basados en la técnica, son métodos técnicamente bastante sólidos, pero como son basados en flujos de potencia, son métodos bastante exhaustivos y es por eso que no se han llegado a aplicar de forma real en ningún mercado. Les cuento lo que pasó en Ecuador. En Ecuador se analizaron exhaustivamente estos tres métodos. El método que reparte las pérdidas solamente a los generadores, que es un método de flujos netos propuesto por el investigador Bialek. El método de repartición entre generadores y demandas, que es un método de flujos medios propuesto por Bialek y después por factores de distribución propuesto por Phil Dunning, profesor de la Universidad Católica de Santiago de Chile. Y otro método que reparte las pérdidas entre consumos, que es un método de flujos gruesos, también propuesto por Bialek, o de los factores de distribución generalizados propuesto por el profesor Phil. Se analizaron detenidamente estos tres métodos y por la complejidad de aplicación en tiempo real, es decir, en la liquidación diaria de potencia y energía, se decidió hacer un prorrateo. Al final del día, lo que se dio hacer es un prorrateo, es decir, las pérdidas se prorratean únicamente a la demanda en función del consumo de energía en esta hora. Entonces, si las pérdidas de energía son del orden de los 300 kilovatios hora, eso multiplico por el lambda system, que sería 10, supongamos que sea 10, tengo que $3,000. Esos $3,000 tengo que recuperar de todos los distribuidores en forma proporcional al consumo de energía en esa hora. Entonces sigue siendo una estampilla postal prorrateada en función del consumo de energía. Es una socialización del valor de las pérdidas y no da señales de ubicación ni de inyección en los nodos, ¿cierto? Sin embargo, si ustedes quieren analizar teóricamente de forma estricta ya con flujos de potencia y todo esto, yo les invito a visitar, y por eso aquí en el capítulo 6 les he puesto los vínculos de donde ustedes pueden descargarse estas dos tesis de ingeniería eléctrica de la Escuela Politécnica Nacional. La tesis del ingeniero Marlon Quintero Chamba, que tenía el título Propuesta para la eliminación de factores de nodo en la evaluación de las transacciones comerciales del mercado eléctrico ecuatoriano. Los países que todavía mantengan factores de nodo en su liquidación, aquí pueden encontrar alguna teoría de los métodos que se proponen para eliminar los factores de nodo y algún análisis crítico en cuanto a la aplicación de los precios nodales y factores de nodo. Aquí está el enlace para que ustedes lo descarguen de la web, es un enlace abierto por la Politécnica Nacional. Y luego hay los métodos, se creó una tesis, hicimos un programa para la simulación y análisis de métodos tanto de tarifación como de repartición de costos de pérdidas y pérdidas de transmisión. Esto es una tesis de ingeniería y que aquí tienen el vínculo. Ustedes van a encontrar ahí un número de señales en el sistema de pruebas y en el Sistema Nacional Interconectado Ecuatoriano. Se probó la validez de los métodos propuestos tanto en sistemas pequeños de prueba como en sistemas grandes de agua. Como conclusiones, no he colocado conclusiones, pero como conclusiones a título personal podría sacar que
Existen varios métodos exhaustivos para la repartición de costos que se han propuesto en la bibliografía. Terminan siendo, terminan prevaleciendo los métodos más sencillos. Eso pueden ser métodos muy exhaustivos que den señales de uso óptimo de la red, de ubicación en el sistema, de señal espacial y horaria. Entonces, la experiencia dice que terminan utilizándose los métodos más sencillos, como los métodos de estampilla postal. En cuanto a la repartición de pérdidas también, los métodos de estampilla postal o reparticiones sociales de pérdidas es lo que ha prevalecido. Y lo que sí hay que tener en cuenta es el reconocimiento de los costos totales para la etapa de transmisión, ¿cierto? Garantizar la sostenibilidad, la autosostenibilidad de la empresa de transporte y darle los suficientes recursos como para que la expansión y la operación con calidad esté presente hoy, mañana y en un futuro lejano, o sea, una planificación de largo plazo adecuada. Esos eran los conceptos que quería compartir y yo les agradezco mucho por su atención. Agradecemos al doctor Salazar por su presentación. A continuación, pasamos a una breve ronda de preguntas, así que, por favor, los que tienen alguna duda, escríbanla en el chat y envíela a todo el mundo para todos tener conocimiento. Hay un participante, Jorge Ávila, que dice que si la presentación o la grabación va a ser proporcionada. Pues Jorge, te cuento que sí, la presentación tranquilamente podría enviarte y la grabación va a estar colgada en la red de electricidad. Si existe alguna pregunta, por favor escríbanla en estos momentos. Gracias. Vamos a esperar un minuto más, si no ya damos por terminado el primer webinar del 2014. Uno de los asistentes realiza una pregunta, dice, ¿cuál sería el mejor modelo para determinar los costos en tarifa de transmisión? Entiendo que la pregunta se refiere al mejor modelo para determinación de costos de red de transporte, ¿no es cierto? Entonces, mire, ahí yo le respondo a la persona que muy amablemente hizo la pregunta. Los métodos para la determinación de costos de capital serían un método basado en señales de eficiencia. Esto es importante. Esto es importante considerar los métodos basados en señales de eficiencia. Por ejemplo, por comparación, se pueden hacer comparaciones simples. ¿Qué es lo que sucede? Las empresas de transporte dan los estudios tarifarios al regulador y ahí en los estudios tarifarios dan cuenta de sus costos de activos, o sea, la base de capital, y de los costos de administración, operación y mantenimiento. Lo importante es que ahí la empresa de regulación haga un análisis de eficiencia tanto de los costos de activos en servicio o de la base de capital como de los costos de administración, operación y mantenimiento. De tal forma que el regulador perciba esa señal de eficiencia por parte del regulador y tienda en realidad a ser eficiente. Porque si el regulador acepta toda la información que la empresa de transporte le pasa, la empresa de regulación va a tender a pasar información exagerada en cuanto a la base de capital y en cuanto a los costos de administración, operación y mantenimiento. ¿Y cómo se inflan las bases de capitales? Inflando el valor de los activos. ¿Cómo se infla los costos de administración, operación y mantenimiento? Inflando los costos de administración, operación y mantenimiento, exagerando la cuenta, ¿no es cierto? Entonces, yo debo hacer una comparación. ¿Cómo hago la comparación? La comparación yo puedo hacerla con elementos comparadores del mismo mercado. Si es que tengo varias empresas, yo puedo ver la eficiencia en las otras empresas
o puedo tener costos de referencia internacionales y debo estandarizarlo. Los costos de materiales se estandarizan con unos indicadores, que es la paridad de poder adquisitivo, por ejemplo, y los costos de mano de obra también deben ser estandarizados a mi realidad nacional con los costos de paridad de poder adquisitivo y los costos de índices industriales. Eso se vio cuando vimos lo que era contabilidad regulatoria. Entonces, mire, puede ser un método sencillo, como un cost plus. El método cost plus es, dígame cuántos activos tiene y yo le remunero todos sus activos en base a una tasa de retorno. Puede ser un método así de sencillo, pero si en la determinación de la base de capital yo le doy señales fuertes de eficiencia, el método pasa a ser eficiente. Es decir, yo puedo convertir un método que no daba señales de eficiencia para nada en un método muy eficiente solamente con la fortaleza en la presencia del organismo regulador. Esto es lo que yo podría comentarles. Veamos si hay otra pregunta. Hay otra pregunta, dice que si los métodos de tarifación de la comisión deben evaluarse según el sistema y la característica del mercado. Yo creería que sí. Eh, Principalmente porque definimos que la transmisión es un monopolio. Entonces, hay dos diferencias importantes entre un monopolio estatal y un monopolio privado. El monopolio estatal tiende a ser ineficiente, ¿cierto? El monopolio privado tiende a ser eficiente, pero también tiende a cobrar precios exagerados. Es decir, el uno maximiza el beneficio propio y el otro puede maximizar el beneficio de la sociedad, pero en perjuicio de la calidad o de la eficiencia. Entonces, por eso es que las regulaciones deben ser orientadas de diferente forma dependiendo de la característica de la empresa. Si la empresa es privada, yo tengo que darle señales de eficiencia, señales de expansión óptima, pero al mismo tiempo señales de reconocimiento justo de la base de capital y de los costos de administración, operación y mantenimiento. Por otro lado, si la empresa es pública, debo darle señales de eficiencia administrativa, que no me infle la planta administrativa. Debo darle señales correctas para un correcto mantenimiento de la red, para que me mejore los índices de disponibilidad. Entonces, por eso es que es diferente dependiendo del estructura. Hay otra pregunta. Como usuario, es imposible saber si los costos por errores de las empresas encargadas de la producción. ¿Cómo saber que la repartición de portes no es injusto para el usuario? Eh, bueno, esta pregunta es buena y fue una discusión bastante amplia acá en el Ecuador, cuando se discutían si las pérdidas van a ser repartidas entre generadores, entre distribuidores o entre ambos. Las empresas de transporte, las empresas de distribución aducían que no solamente ellos utilizan la red y por lo tanto no solamente ellos ocasionan las pérdidas, sino que también las empresas de generación, porque necesitan la red para vender su producto y llevarlo hasta el punto de entrega. Las empresas de generación, por lo tanto, tenían el otro concepto de que ellos, si bien utilizan la red, pero es para brindar el servicio a los consumidores y que en realidad los que están haciendo el uso del servicio son los consumidores, los que retiran energía de la red. Entonces, en Ecuador se llegó a la resolución de aplicar un método sencillo, es una repartición prorrateada de las pérdidas, de tal forma que las empresas de distribución y grandes consumidores pueden repercutir el método de forma sencilla. Si bien pueden seguir teniendo algunos el concepto de que no es muy equitativo que las pérdidas se hayan repartido de forma prorrateada en función de la energía consumida en esta hora, pero lo pueden hacer el ejercicio muy fácilmente. De hecho, la mayoría de agentes de acá en el Ecuador simulan sus propias liquidaciones comerciales para verificar si es que el Centro Nacional de Control de Energía les liquidó de forma correcta. Siempre va a quedar la duda de si un método es más justo o equitativo que otro, ¿cierto? Pero al final ha prevalecido los métodos de cantidad. Eso lo dice la historia. Pueden utilizarse los factores de nodo como base para distribuir las pérdidas. De hecho, la teoría marginalista era esto, ¿no? Era, los factores de nodo son una señal de las pérdidas incrementales de la red. ¿Qué significa esto? El factor de nodo del nodo I, la definición del factor de nodo del nodo I, es la variación incremental en las pérdidas totales del sistema
ante una inyección incremental de potencia en ese nodo. Esa es la definición. Entonces, ¿cómo varían las pérdidas en el sistema ante la inyección incremental de potencia en el nodo I? Esa es la definición de factores de nodo. Entonces, teóricamente, tomaba en cuenta ya la repartición incremental de las pérdidas al nodo I, repartición incremental de las pérdidas de toda la red en relación con inyección en el nodo I. Esa era la teoría, ya estaba tomada, ¿no? Luego, era insuficiente para realizar la remuneración total al transportista y venía la necesidad de los cargos complementarios. Yo les agradezco mucho en nombre mío particular de Gabriel Salazar y en nombre de la Coordinación de Electricidad de OLADE, con mi ingeniero Santiago Santana, que hemos preparado este tema con gusto para compartir los conceptos. El material, la presentación aquí en PDF, se las dejo en la herramienta del webinar y la podrán tener en su vida. Un cordial saludo a todos. Gracias por su atención. Agradecemos al doctor Salazar, muchísimas gracias y muchas gracias a todos los participantes e instamos a seguir participando en las demás sesiones que se llevarán a cabo en las redes a lo largo de este año. Muchas gracias, que tengan un buen día o una buena tarde. Saludos.